Cuando hablamos de pobreza en Cuba, a menudo se piensa en factores externos como el embargo estadounidense. ¿Pero no será por otra causa? ¿Qué hay del bloqueo interno? Hoy en La Historia en un trazo, veremos cuáles son las causas internas que contribuyen a la pobreza en Cuba y cómo estas políticas impactan negativamente en la vida cotidiana de los cubanos. En primer lugar, debemos saber que el bloqueo interno es una expresión coloquial que se utiliza en Cuba para referirse a una serie de políticas gubernamentales, obstáculos e impedimentos que dificultan la ejecución de cualquier tipo de actividad económica, política y social por parte de los ciudadanos. Es difícil encontrar cuándo fue la primera vez que se utilizó esta expresión, debido a la total desconexión a Internet que sufrió Cuba hasta el año 2015 y que todos los medios de difusión masiva son propiedad del único partido político en Cuba, el Partido Comunista de Cuba. Estas políticas surgen desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, llevadas a cabo por Fidel Castro, implementando el modelo económico socialista de planificación centralizada, donde centra todo el poder en su persona y en la estructura generada a través del Partido Comunista de Cuba. La economía cubana está compuesta por empresas de propiedad estatal, subordinadas a su correspondiente ministerio. Los directores de las empresas son nombrados por los gobiernos provinciales o el Consejo de Estado, por lo que debe consultar todo tipo de acciones a tomar. Es el gobierno quien determina el objeto social de dicha empresa, qué mercado atender, cómo debe producir, qué precios debe utilizar, qué costos aprobar, cuál será la distribución de su nómina de empleados, a quién debe comprar insumos y materias primas, a quién debe ofertarle su producción o servicio, entre otros factores. En la agricultura, a pesar de la retórica del régimen, la primera y segunda reforma agraria de Fidel Castro fueron impuestas para reducir los límites máximos de extensión de tierras cultivables que un ciudadano puede poseer, que resultó en una confiscación forzosa de tierras que fueron redistribuidas entre empresas estatales y campesinos bajo el régimen de usufructo. Los campesinos cubanos tienen que registrarse obligatoriamente a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y cultivar acorde a los planes diseñados y trazados por el Ministerio de Agricultura, obviando técnicas de agricultura efectivas y necesarias para la renovación de los suelos, ocasionando una degradación de dichos terrenos. Una vez completado el tiempo de cosecha del cultivo, están obligados a vender a precios subsidiados por debajo del precio de mercado real el 70% de su producción a la Empresa Nacional de Acopio. Debido a dificultades en el aseguramiento logístico, suele suceder que se produzcan los siguientes problemas: arrendamiento tardío de maquinarias de cosecha para cultivos como el arroz y la caña de azúcar, ausencia de transporte para la recogida de cultivos, rotura de los medios de transporte, falta de combustible y demora o impago por parte de la Empresa Nacional de Acopio. Paso a recordarte que si te está gustando el video, sería de gran ayuda que me dejaras tu me gusta, lo compartieras y te suscribieras a La Historia en un trazo. Eso me ayudaría mucho a seguir creando este tipo de contenido. Ahora sí, continuemos con el video. En el pequeño sector privado existen limitaciones, trabas y un asedio constante. A partir del año 2011, mediante la Resolución 33 del Ministerio de Trabajo, se concedieron 178 distintos tipos de licencias de trabajo, de las cuales solo la mitad podían contratar trabajadores ayudantes, naciendo así las primeras MIPYMES de propiedad no estatal. En el año 2012 fue emitida la Ley 113 del Sistema Tributario, la cual aplica cuotas de impuestos a los negocios, llegando el trabajador privado a pagar entre un 60 y 65% de impuestos sobre los ingresos totales obtenidos, siendo uno de los impuestos más altos del mundo, además de las prohibiciones y limitaciones para adquirir materias primas, insumos, herramientas, equipos y equipamientos en el mercado mayorista y en el mercado internacional. Los negocios privados se enfrentan a constantes asedios de inspectores del gobierno que por motivos subjetivos aplican multas y los someten a auditorías fiscales. Además detienen a empresarios cubanos dueños de paladares con alto poder adquisitivo, campesinos, pequeños ganaderos y todo tipo de personas que demuestren un nivel de vida similar a la clase media de cualquier país latinoamericano,
considerado por el Partido Comunista de Cuba como ostentoso. Comienzan campañas de desprestigio y difamación en los medios de prensa oficialistas, donde los empresarios apresados son acusados sin pruebas de realizar negocios ilícitos, acaparamiento de mercancías, a pesar de que no existe ninguna ley que especifique a partir de qué cantidad se considera acaparar un producto, receptación y luego son llamados con carácter peyorativo el rey del tomate, el rey del cerdo, el rey del maíz, el rey de la cebolla, el rey del queso y un largo etcétera. En la inversión extranjera, para controlar y regular todo tipo de inversión, el inversor no puede invertir en ramas económicas y sectores puntuales que sean de interés para la dictadura cubana, debe asociarse obligatoriamente a una empresa cubana, con un 51% de las acciones a favor de la empresa cubana, no puede contratar a trabajadores cubanos directamente si no es con una empresa empleadora intermediaria que reciba el sueldo de nómina en divisas, y los trabajadores reciben su salario en contravalor, donde $1 equivale a un peso cubano. Hay que recalcar que después de celebrado el 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde los políticos directamente subordinados a Raúl Castro toman decisiones en base a una planificación quinquenal, se encuentran las dos siguientes directrices. No se permitirá ningún tipo de concentración de propiedad y no se permitirá ningún tipo de concentración de riquezas. Estos lineamientos evidencian una criminalización al éxito en la sociedad cubana, adoptados después de observar que el sector privado, a pesar de las condiciones poco idóneas que la dictadura diseñó para su desarrollo, fue expandiéndose hasta absorber más del 30% de la mano de obra de la población económicamente activa, proporcionando un crecimiento de la clase media y una mejoría en los niveles de vida de la clase baja relacionadas con este incipiente sector. Entonces, ¿cómo repercute el bloqueo interno en la pobreza de Cuba? La centralización de la economía, las restricciones a la propiedad privada, las limitaciones en la inversión extranjera, la burocracia, la criminalización al éxito y el control estatal sobre los medios de producción son factores que limitan el desarrollo económico y contribuyen a la pobreza, además de que la economía cubana depende en su mayor parte de las remesas enviadas por los cubanos en el extranjero y del sector del turismo, que también se ven afectados por las políticas internas de la dictadura. Dicho esto, llegamos al final del video. Si te gustó, apreciaría mucho que dejaras tu me gusta, te suscribieras a La Historia en un Trazo para no perderte los próximos videos, dejaras un comentario con tu opinión al respecto y me dijeras qué temas te gustarían que se abordaran en videos futuros. Hasta la próxima.